la progresión de la enfermedad renal crónica, cómo estamos en cuanto a epidemiología global y local, la etiología, los factores de riesgo, fisiopatología, sus manifestaciones clínicas, las intervenciones y los criterios de diálisis y finalmente cuándo es necesario referir a nefrología. Entonces, las guías CADIGO definen la enfermedad renal crónica como la presencia de alteraciones en la estructura o la función renal observadas por más de 3 meses y las cuales generan complicaciones para la salud. Para hablar de enfermedad renal crónica se plantean una serie de criterios diagnósticos que, como dijimos anteriormente, deben presentarse por más de 3 meses y estos comprenden dos criterios grandes. El primero es la presencia de marcadores de daño renal, el cual el paciente puede tener uno o varios de los siguientes que les voy a mencionar. El primero es que tenga una albuminuria, definida como la tasa de excreción de albúmina mayor o igual a 30 miligramos en 24 horas, o una relación albuminuria-creatinuria mayor a 30 miligramos gramo o mayor o igual a 30 miligramos milimol. Puede que el paciente también presente una alteración en el sedimento urinario. En este ítem se incluye hematuria microscópica con eritrocitos de morfología anormal, es decir, dismórficos, crenados, cilindros de glóbulos rojos en el caso de glomerulonefritis proliferativa, cilindros de leucocitos en pielonefritis o nefritis intersticial, además de la presencia de células epiteliales tubulares. Posteriormente tenemos cambios en el balance electrolítico y las anormalidades a causa de desórdenes tubulares que se relacionan con la acidosis tubular renal, diabetes insípida, el síndrome de Fanconi y la cistinuria. Podemos tener también anormalidades detectadas por medio de histología, en el caso de enfermedades glomerulares, vasculares y tubulointersticiales, o anormalidades estructurales evidenciadas por medio de imagen, es decir, ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. En este ítem se incluye el riñón poliquístico, la hidronefrosis, la presencia de masas, displasia, estenosis de la arteria renal y riñones pequeños e hiperecoicos, o un paciente con antecedente de trasplante renal. El segundo ítem grande es la reducción de la tasa de filtración glomerular, es decir, tasas por debajo de 60 mililitros minuto por superficie corporal, que nos dan las categorías de G3A a G5, de las cuales vamos a hablar más adelante. Dale la siguiente. Entonces, la clasificación de la enfermedad renal se da según la causa, la categoría en la que se encuentra la tasa de filtración y la categoría de albuminuria. Es importante saber que estos valores se determinan mediante simples pruebas. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad renal crónica la pueden hacer médicos generales. La causa se le asigna según la presencia o ausencia de enfermedad sistémica, es decir, podemos estar frente a una enfermedad glomerular por diabetes o una enfermedad glomerular por una patología autoinmune, entre otras. Adicionalmente, se debe corroborar por medio de hallazgos imagenológicos, paraclínicos y los estudios de patología, tener en cuenta los antecedentes personales, farmacológicos y familiares del paciente, es decir, todo bajo un contexto clínico. La clasificación se realiza con el fin de informar la necesidad de derivar a un especialista, el tratamiento que se puede dar por el médico general, eh, y dar indicaciones de intervenciones terapéuticas. Adicionalmente, clasificar la enfermedad renal crónica nos ayuda a tener una herramienta para el estudio de la epidemiología, cómo avanza la enfermedad y cuál es su pronóstico. Entonces, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular se toma como el mejor índice global de función renal porque generalmente se reduce después de un daño estructural generalizado y la mayoría de las otras funciones renales disminuyen en paralelo con esta. Esta se estima a partir de la concentración sérica del marcador de filtración endógeno creatinina y cuando es menos precisa o necesitamos confirmar un diagnóstico de enfermedad renal crónica,
determinar la elegibilidad para la donación del riñón o ajustar la dosis de medicamentos tóxicos que se excretan por el riñón, utilizamos un marcador endógeno alternativo que es la cistatina C. Entonces, lo que va a pasar es que en tasas de filtración glomerular entre 45 y 59 mililitros minuto por superficie corporal, sin marcadores de daño renal adicionales, entonces debemos confirmar con, con cistatina C. Tasas menores a 60 nos confirman de una vez el diagnóstico y pues mayores a 60 no presentan alteración. Entonces, la tasa de filtración glomerular nos da 5 estadios que se clasifican con la letra G, G1 a G5. G1 son tasas mayores o iguales a 90, que se categorizan como tasa normal o elevada. G2 de 60 a 89, que son ligeramente disminuidas. G3 tiene un rango demasiado alto, entonces demasiado grande, entonces se debe dividir en G3A de 45 a 59, que es una disminución ligera moderada, y G3B de 30 a 44, que es moderada severa. El G4 son tasas entre 15 y 29, es decir, severamente disminuidas. Y la última categoría son tasas menores de 15, es decir, un fallo renal. El fin de clasificar los estadios según la tasa de filtración glomerular es evaluar los riesgos de complicaciones metabólicas y endocrinas que puede tener el paciente. En cuanto a la albúmina, entonces la albuminuria se incluye como una expresión adicional de la gravedad de la enfermedad, no solo porque ella es un marcador de la gravedad de la lesión, sino porque por sí misma se asocia a la progresión de enfermedad renal. Entonces, las guías CADIGO lo que sugieren es utilizar las siguientes pruebas en orden descendente de preferencia para cuantificar la albuminuria, y en todos los casos se prefiere una muestra de orina por la mañana temprano. Estas pruebas son hacer un cociente albúmina-creatinina, se confirma con valores mayores de 30 miligramos gramo en una muestra aleatoria de orina con una de la mañana. Un cociente proteína-creatinina en orina. Podemos hacer también un análisis con medición automatizada o manual. Y en el caso de que se sospeche una proteinuria diferente a la albúmina, se pide microglobulinas y cadenas ligeras o pesadas. Entonces, según la albuminuria, la enfermedad renal crónica se categoriza en A1, A2 y A3. A1 tiene una albuminuria normal o ligeramente elevada, A2 moderadamente elevada y A3 gravemente elevada, en donde encontramos la categoría, en esta categoría encontramos el síndrome nefrótico, en el cual la albuminuria suele ser de más de 2.200 miligramos, gramo o miligramos en 24 horas. Adicionalmente, las guías nos aclaran que no se debe utilizar el término microalbuminuria. Entonces, acá tenemos una tabla en la que se unen las dos clasificaciones y se deben asociar, ya que aunque parecen independientes entre sí, ni la categoría de tasa de filtración ni albuminuria por sí solas pueden dar completamente el pronóstico del paciente. Y porque una clasificación completa proporciona un marco para futuras recomendaciones sobre el tratamiento clínico. Entonces, aquí podemos ver que el riesgo aumenta hacia ambas direcciones, es decir, hacia abajo en cuanto a la tasa de filtración glomerular y hacia la derecha en cuanto a la albuminuria. Es importante resaltar que pacientes en estadio 1 y 2 de tasa de filtración glomerular sin albuminuria no se catalogan como enfermos renales crónicos a menos de que tengan otro criterio, como por ejemplo que tengan una alteración por biopsia, en el caso de la nefritis lúpica, o que sean trasplantados renales. De ahí para allá todos son enfermos renales crónicos. En cuanto a la progresión, entonces, hacer una buena categorización de la enfermedad nos permite saber cuántas veces debemos evaluar y con qué rango de intervalo de tiempo a las personas con enfermedad renal crónica. Se dice que se debe evaluar la tasa de filtración glomerular y la albuminuria al menos una vez al año en personas con enfermedad renal
y de ahí en adelante, pues más veces dependiendo del riesgo de progresión. Entonces, en esta tablita vemos el riesgo de progresión según el color. Entonces, y los números son, en los recuadros son una guía para la frecuencia de monitoreo, número de veces al año que debe ser visto el paciente. En el verde, como es una enfermedad estable, se pueden hacer mediciones de seguimiento anuales si es que hay enfermedad renal crónica. En el amarillo ya son pacientes que requieren mayor precaución y medidas al menos una vez al año. Los de color naranja requieren mediciones 2 veces al año, el rojo más clarito, mediciones 3 veces al año y el rojo intenso, un monitoreo cada 1 a 3 meses, mínimo 4 veces al año. Cuando sabemos que la enfermedad renal está progresando, esta se define en las guías CADIGO como un aumento de la tasa de filtración glomerular de más del 25% con respecto a la basal o a la tasa de filtración glomerular desde la medición inicial. Una progresión rápida es la disminución sostenida de la tasa de más de 5 mililitros minuto por superficie corporal cada año. Y lo importante de determinar la tasa de disminución de la función renal a lo largo del tiempo es identificar a las personas que están progresando a un ritmo más rápido de lo previsto, ya que esto se asocia con mayor morbimortalidad. Entonces, se debe ralentizar su progresión y ver si estamos en un contexto de un paciente que está frente al uso de nefrotóxicos, a una dislipidemia, hiperglicemia, una tensión arterial elevada para poderlo tratar. Sí. Ahora, ¿con qué fórmula podemos sacar la tasa de filtración glomerular? Entonces, hay muchas fórmulas como Cockcroft-Gault, MDRD4, CKD-EPI, entre otras, pero lo que pasa es que las guías recomiendan la utilización de la ecuación de estimación CKD-EPI, ya que fue una ecuación que se realizó a partir de una mayor muestra con un mayor rango de edad y de tasas de filtración glomerular, lo que le da un menor sesgo y mayor exactitud en cuanto a las otras ecuaciones. Es decir, esta incluye ajustes por sexo, edad, raza y permite obtener resultados más precisos, especialmente si estamos ante tasas mayores de 50 mililitros minuto por superficie corporal. Entonces nosotros les planteamos acá un ejercicio en el cual decidimos sacar por medio de las tres fórmulas la tasa de filtración para una paciente de 80 años que pesa 69 kilos, mide 1,56 metros de altura y tiene una creatinina de 3,3. Entonces, por medio de Cockcroft-Gault nos da que ella tiene una tasa de filtración glomerular de 17,6 mililitros minuto. Por medio de MDRD vemos que ya hay una diferencia significativa. Esta ya da una tasa de 13,5 y CKD-EPI 12,6 que está más relacionada con respecto a su edad, a su raza y a su creatinina. Listo. De epidemiología, entonces, a nivel mundial, la prevalencia de enfermedad renal crónica en cualquier estadio es del 7 al 12%. Esta es una enfermedad que afecta a todas las razas, todas las edades, pero principalmente alrededor de los 65 años o más y más en mujeres que en hombres. Aparte, como es una enfermedad que se da en el contexto de múltiples comorbilidades, la prevalencia en los diabéticos es alrededor del 30 al 40%. En cuanto a Colombia, entonces la incidencia de la enfermedad es de 3,5 por cada 1.000 habitantes. Con respecto al 2018 hay una disminución de la incidencia, más o menos de 1,39 casos. Y de estos, más de la mitad fueron mujeres entre 50 y 75 años. Dale otra, por favor. La incidencia, como les dije, es mayor en mujeres que en hombres. Entonces, en mujeres se da 4 por cada 1.000 habitantes, mientras que en hombres 2,9 por cada 1.000 habitantes. Dale siguiente, por favor.
Y acá podemos ver que la incidencia, el número de pacientes incidentes con enfermedad renal crónica en estadio 3 viene en aumento, además del aumento de los pacientes en estadio 5, lo que es de notar ya que el diagnóstico de la enfermedad renal crónica se está realizando cuando los pacientes ya están con una enfermedad avanzada. Dale otra, por favor. Lo que les decía de que los pacientes en estadio 5 aumentaron a 10,3 por cada 1.000 habitantes, lo que nos dice que hay una rápida progresión de la enfermedad. En cuanto a la prevalencia, tenemos 1,84 casos por cada 1.000 habitantes, disminuyendo con respecto al 2018. De esta prevalencia, la mayor prevalencia se presenta en Boyacá, Valle, Putumayo, Sucre, Bolívar y Atlántico. Adicionalmente es mayor en mujeres. Y en cuanto a la mortalidad, tenemos 36,9 muertes por cada 100.000 habitantes. Hay una disminución con respecto al 2018 y del total de fallecidos, el 51% fueron mujeres a los 79 años. Y la región del país con más mortalidad es Bogotá. En la tabla de la izquierda podemos ver que no detectados hay una gran cantidad de pacientes, es decir, existe una gran población sin estudio, por ende las cifras pueden ser más alarmantes. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Aló, aló. Sí, se oye bien. Vale, listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la etiología, entonces, pues es muy importante resaltar el tema de las dos principales patologías que vemos en esta tabla, ¿de acuerdo? Que, pues bueno, son patologías que no son nada extrañas en nuestro medio, son patologías, de hecho, muy comunes, ¿listo? Si se pueden dar cuenta, tenemos la nefropatía diabética, que en otras palabras, pues se define como una alteración del riñón, ¿de acuerdo? Ocasionada por la diabetes, bien sea diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, con un porcentaje de 44,9%, y la hipertensión arterial con un 27,2%. ¿Eso qué significa? Eso significa, solamente centrándonos en estas dos patologías, que dos terceras partes de estos pacientes van a tener patologías muy, muy comunes. Y esto es un claro reflejo de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pacientes, de acuerdo con la forma en que los manejamos, en la forma en que los educamos. ¿Listo? De tercera parte tenemos también las glomerulonefritis, y recuerden que las glomerulonefritis pueden estar dadas por múltiples etiologías, desde patologías autoinmunes como patologías infecciosas. ¿Listo? Tenemos las nefropatías tubulointersticiales, que pueden estar dadas por exposiciones crónicas a varias nefrotoxinas, que hablaremos más adelante, ¿de acuerdo? También agentes infecciosos, ¿vale? Y la enfermedad poliquística renal autosómica dominante, que solamente se presenta en un 3,1%, pero cabe resaltar que, pues lo que se hablaba con el doctor Lozano, que es muy importante revisar el tema de los antecedentes familiares, ¿de acuerdo? Porque hay pacientes en que nosotros nunca revisamos esto y por lo tanto no hacemos un tamizaje de los demás familiares. ¿De acuerdo? Pacientes que, por ejemplo, tienen padres o madres que murieron a muy temprana edad, menor a 50 años, y nunca se les preguntó qué era lo que tenía. ¿De acuerdo? No, es que murieron por el riñón, pero bueno, nunca se les hizo un estudio y tampoco a ellos, tampoco a los hijos. Recordemos que es una patología autosómica dominante. ¿De acuerdo? Y esta patología principalmente afecta también a los vasos sanguíneos, principalmente estos pacientes mueren es de eventos cerebrovasculares, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener un amplio dominio, no solamente en cuanto a las patologías renales, sino ver un paciente como un todo, ¿de acuerdo? Tanto los antecedentes familiares como lo que complican a estos pacientes. Entonces, los factores de riesgo, basándonos solamente en las dos principales patologías, ya podemos tener un gran listado, ¿de acuerdo? Y todas las patologías que agravan, todas las comorbilidades, estas comorbilidades que pueden ser agravadas o que pueden ser causadas por cuestiones cotidianas que vemos al día a día, como por ejemplo la obesidad, la falta de ejercicio, la mala alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, un factor de riesgo es la diabetes, la obesidad, el pobre control de la tensión arterial, pacientes que no se diagnostican bien o peor aún, que no se manejan bien, ¿listo? Anormalidades congénitas renales, como es el caso que ya habíamos dicho anteriormente, pero también podemos presentar pacientes que son monorrenos, como se pueden dar cuenta a lo último del listado, ¿de acuerdo? Pacientes que nacen que son prematuros, y pues dícese de prematuros cuando son recién nacidos, que pesan menor a 2.500 gramos,
¿de acuerdo? Y eso pues tiene que ver más que nada con el tema de la maduración de los riñones, pero ya hablaremos más adelante de eso en la fisiopatología, ¿de acuerdo? Las infecciones, la inflamación crónica, la exposición prolongada a nefrotóxicos, ¿listo? Los episodios que se dan a repetición de lesión renal aguda, ¿listo? Y ya también hablaremos de eso en la fisiopatología, ¿listo? La uropatía obstructiva, las enfermedades malignas como el mieloma múltiple, por aquello pues de las cadenas livianas del mieloma múltiple, anteriormente conocidas como las proteínas de Benson-Jones, que alteran el glomérulo y terminan generándome un problema, un compromiso glomerular, generándome una glomerulopatía, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a hablar ahora de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica y por favor espero que tengan muy en cuenta muchas de las cosas que vamos a mencionar acá, ya que dependiendo de esto podemos educar a nuestros pacientes, podemos tratar adecuadamente a nuestros pacientes y principalmente evitar que estos pacientes lleguen a la enfermedad renal crónica o que progresen de acuerdo a un estadio final de la enfermedad renal. ¿De acuerdo? Entonces, pues unas pequeñas generalidades que pues ya se ejemplificaron en la clase de fisiología renal, sin embargo es importante recordarlas, el tema de que pues cada riñón tiene 950.000 nefronas alrededor, ¿de acuerdo? Y pues es muy importante el tema de la fisiología renal. ¿Para qué sirve el riñón? Recordemos que tiene múltiples funciones, pero entre las principales tenemos el control de la volemia, ¿listo? Y por lo tanto de la presión arterial. El control hidroelectrolítico. Recuerden que el riñón funciona en orden de reabsorber sodio y excretar potasio. Y asimismo con otros electrolitos, como podría ser el calcio y el fósforo, que espero pongan mucho cuidado cuando hablemos de la osteodistrofia renal, porque eso repercute en el evento, en el riesgo cardiovascular. El riñón funciona en orden de sacar fósforo a nivel urinario y de reabsorber calcio, ¿de acuerdo? También tenemos el tema del pH, la regulación ácido-base, ¿listo? El riñón funciona en orden de eliminar hidrogeniones y retener bicarbonato, y eso se ve ejemplificado en el pH sanguíneo y urinario. Recuerden que el de la sangre es 7,35 a 7,45, mientras que el de la orina es de 5,5 a 6. Si se dan cuenta es más ácido. ¿Y por qué? Porque bota más hidrogeniones. ¿Listo? Y también tenemos el control de los azoados. ¿Listo? El riñón funciona en orden de filtrar dichos azoados y eliminarlos por orina. ¿Listo? El nitrógeno ureico, también conocido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí nuestros riñones, ¿listo? Y resulta y pasa que pues tenemos un daño, ¿de acuerdo? Un daño que puede ser estructural y que repercute funcionalmente en lo que ya anteriormente habíamos mencionado, ¿de acuerdo? Y eso termina generando grandes complicaciones, ¿listo? Termina generando problemas y es importante entender el tema de que cuando nosotros, cuando una persona, cuando alguien nace, los riñones no tienen la capacidad de generar hiperplasia, ellos solamente tienen la capacidad de hipertrofiarse, o sea, ellos maduran, ¿de acuerdo? Entonces una persona que nace prematuramente no va a tener la misma cantidad de nefronas necesarias para filtrar la cantidad de volumen que se da por el crecimiento. Por lo tanto, una persona que es prematura puede tener, es un factor de riesgo a que tenga enfermedad renal crónica. Y es importante el tema de que nuestro sistema tubular, nuestro sistema glomerular, a excepción del mesangio, solamente puede hipertrofiarse, no puede hiperplasiarse. O sea, en pocas palabras, no puede de alguna manera revertir el número perdido de nefronas. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces tenemos varios pasos, de acuerdo, en la enfermedad renal crónica, y esto lo vamos a hablar de una forma teórica y más adelante lo vamos a simplificar con unos pequeños esquemas y con unas pequeñas imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sucede una lesión, ¿de acuerdo? Y esa lesión termina comprometiendo las nefronas que están circundantes a dicha lesión. ¿Y por qué? Porque resulta pasa que hay una pérdida del número de nefronas y al haber una pérdida del número de nefronas, lo que termina suscitando es que las nefronas que están circundantes se hipertrofian para poder compensar la cantidad de para poder compensar la tasa de filtración glomerular perdida por dichas nefronas que ya se fueron. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, de alguna manera, aumentar el tamaño y por lo tanto ayudan a filtrar más. Sin embargo, esto con el tiempo termina generando una mala compensación. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque es que la tasa de filtración glomerular se ve aumentada, pero también asimismo se ha aumentado el flujo y por lo tanto la presión intraglomerular. ¿Y eso qué genera? Eso genera que se aumente la fuerza que se ejerce contra la barrera de filtración glomerular, que recordemos que es la membrana endotelial del glomérulo, la
lámina basal y el podocito. ¿Y en quién termina repercutiendo principalmente? En el podocito. Y recordemos que esta célula es la que se encarga de filtrar la sangre y por lo tanto pasarla al polo urinario. ¿Y qué pasa cuando yo aumento la presión intraglomerular? Que el podocito termina desprendiéndose. ¿Listo? Y eso termina generando una esclerosis a nivel glomerular, pero de forma no total, sino solamente segmentaria. Entonces, por lo tanto, hay un deterioro de la función glomerular. ¿Listo? Que es el segundo paso que se ve ahí. Y sin embargo, esto termina generando una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y principalmente actúa a nivel glomerular de la arteriola deferente, y por lo tanto, recordemos que la arteriola aferente es el grifo y la arteriola deferente es el sifón. Si yo tengo el grifo a chorro, porque recordemos que hay un aumento de la volemia, porque hay nefronas que no están filtrando, y tengo el sifón tapado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como se ve en esta imagen, pues yo aumento aún más la presión y por lo tanto genero un aumento del desprendimiento de dichas células podocíticas, así como se ve en ese ejemplo. Y el problema con esto es que termina no solamente afectando ciertas nefronas, sino que termina generando un efecto dominó que daña y compromete las nefronas que están al lado y al lado y al lado y al lado, y por lo tanto me termino tirando aún más el parénquima renal, me termino tirando aún más de forma estructural y funcional las nefronas, ¿listo? A nivel glomerular. Y esto termina generando grandes repercusiones, ¿listo? Entonces, si quieres, vamos a la siguiente. Entonces, no solamente se ve comprometido de una forma hemodinámica, no solamente se ve comprometido a nivel de presiones, sino que también se ha visto que tenemos varios agentes, varios factores, como es el factor de crecimiento beta, el TGF beta, que pues ahí dice TGF alfa, pero igual es el TGF beta, y el factor endotelial de crecimiento, de acuerdo, los cuales se ven principalmente activados en presencia de dos hormonas, que son la angiotensina 2 y la aldosterona. ¿Y ellas qué favorecen la fibrosis a nivel del mesangio, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque los podocitos se están desprendiendo. Sin embargo, el mesangio no son células, son células que no son aptas para filtrar, son simplemente células de sostén. Y por lo tanto, no van a generar el filtrado que realmente funciona, sino que deja pasar muchas cosas. Yo no sé si alguna vez leyeron en fisiología más o menos los glomérulos los capilares a nivel glomerular, a nivel de la cápsula de Bowman, filtran 400 veces más de lo que normalmente filtra un capilar normal. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora imagínense que la célula que se encarga de filtrar, pues si ya no está, por lo tanto, yo voy a generar un aumento voy a aumentar el paso de ciertas cosas que normalmente no deberían pasar, entre esas principalmente las proteínas. Por eso es que Caigo dice que nosotros tenemos que revisar cómo está el tema de la proteinuria y de la albuminuria y la creatinuria. ¿De acuerdo? Es por eso. Listo, entonces aquí podemos ver una imagen de histología y podemos ver una biopsia donde vemos un glomérulo totalmente normal, ¿de acuerdo? Vemos, las flechas simplemente señalan células parietales que envuelven la cápsula de Bowman, ¿de acuerdo? Vemos un mesangio no proliferativo, vemos podocitos que no están anormales ni nada, sin embargo, con el deterioro que se genera, pues yo termino generando esto, y es una glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Ese es más o menos el patrón histológico que se termina generando después de que se progrese, mediada por la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Listo? ¿Y qué significan esas palabras? Glomerulosclerosis es que se esclerosa el glomérulo de una forma focal, o sea que no es totalmente en todo el parénquima renal, sino circundante a la lesión primaria. ¿Listo? Y segmentaria es que solamente es una pequeña parte del glomérulo. Como se pueden dar cuenta, hay partes del glomérulo que están intactas, pero otras partes en que no. ¿Listo? Bueno, entonces ahora para poder de alguna manera sintetizar las cosas, vamos a ver este cuadro donde hablan de dos teorías. ¿Listo? Entonces nos vamos a ubicar en el cuadro superior del centro, donde dice Primary or Chronic Renal Injury, en la cual tenemos una lesión primaria o tenemos una lesión crónica que se ha perpetuado con el tiempo, más de 3 meses. ¿Listo? Así como lo dice el CADIGO. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo una reducción del número de nefronas,
y eso genera una adaptación de las nefronas circundantes. Sin embargo, ellas al hipertrofiarse se maladaptan, ¿listo? No tienen una buena adaptación al cambio y por lo tanto eso genera una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Entonces tenemos dos teorías propuestas. Tenemos la teoría hemodinámica y la teoría no hemodinámica. Nos vamos a irnos a la esquina superior izquierda, ¿de acuerdo? Donde está la teoría hemodinámica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la teoría hemodinámica? Lo que tenemos es que hay una vasoconstricción sistémica, una retención de sodio y una vasoconstricción postglomerular. ¿Listo? Entonces tenemos una vasoconstricción sistémica por la angiotensina 2, una retención de sodio por la aldosterona, y recuerden que el mejor amigo del sodio es el agua y por lo tanto yo aumento la volemia y por lo tanto yo aumento la presión arterial, y una vasoconstricción postglomerular por lo que dijimos de la angiotensina 2. ¿Listo? Eso genera un aumento de la presión intraglomerular y un hiperfiltrado, ¿de acuerdo? Y con el tiempo, el endotelio, el mesangio se hiperplasian porque se dañan, ¿listo? Cuando yo aumento la presión, no solamente porque hay un aumento de volumen, sino porque la arteriola deferente se ha cerrado, que es el grifo, pues yo termino generando ese problema y por lo tanto aumento la permeabilidad glomerular, lo cual se traduce en proteinuria y glomerulosclerosis, no solamente a nivel glomerular, sino también tubular. ¿Listo? Túbulo intersticial. Eso genera una progresión y una reducción de la tasa de filtración glomerular y por lo tanto nos devolvemos nuevamente y eso genera un círculo vicioso. Pero ustedes se preguntarán, Ernesto, pero si yo hipertrofio las nefronas de alguna manera, ¿yo no mejoraría la tasa de filtración glomerular? Pues no, porque es que resulta y pasa que cuando tú las se hipertrofian, pues se terminan dañando y por lo tanto se reduce el número de nefronas y otras nefronas se hipertrofian, pero igual no van a poder compensar el número de nefronas perdidas. ¿Listo? Por eso es que la tasa de filtración glomerular se disminuye. ¿Listo? Entonces volvemos nuevamente al círculo vicioso, llegamos a primary or chronic renal injury y nuevamente hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero ahora nos vamos a dirigir a la esquina superior derecha, donde tenemos la teoría no hemodinámica. ¿Qué es lo que pasa en la teoría no hemodinámica? Se ha demostrado que la angiotensina y la aldosterona, principalmente la angiotensina 2, llega hacia las células del mesangio, donde hay una disregulación, ¿de acuerdo?, de ciertos factores que normalmente no deberían expresarse, como son el TGF-beta y ciertos factores, otros factores de crecimiento, ¿listo? Y varias citoquinas, lo cual aumenta la inflamación, el daño oxidativo, promueve la fibrosis endotelial, el mesangio, y volvemos nuevamente a donde empezamos. Tenemos proteinuria, glomerulosclerosis y fibrosis tubulointersticial, y vuelve y juega el mismo círculo vicioso. Aquí lo importante no es coger bando ni nada de eso, de que yo me voy por la teoría hemodinámica y yo me voy por la teoría no hemodinámica, sino entender que las dos teorías confluyen en un mismo sistema y las dos son aptas para entender la enfermedad renal crónica. Una de una forma más macro y otra de una forma más micro. Listo, y aquí nos vamos a irnos un poquito más al detalle, en la forma más micro, y es que, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como ya lo habíamos mencionado, lo cual, pues, tenemos que la angiotensina 2 llega a un receptor AT1, de acuerdo en la célula mesangial, esta es una célula mesangial, genera una cascada intracelular, lo cual termina generando una codificación de mRNA, de RNA mensajero, que se traduce a TGF-beta, y ese TGF-beta estimula el receptor de forma autocrina y por lo tanto vuelve nuevamente al núcleo y termina generando varios RNA mensajeros que se traducen a un cambio de las proteínas de la matriz tanto extracelular, ¿listo? Como también de ciertas proteínas intracelulares como son la miosina y la actina y promueven la fibrosis, ¿listo? Pero ustedes dirán, bueno, están hablando mucho de hipertensión arterial, ¿dónde queda la diabetes con el 44.9%? Pues resulta y pasa que está acá a la izquierda. Si se dan cuenta, tenemos la glucosa, la cual se va aumentada en sangre, ¿listo? ¿Y eso qué conlleva? Que llega a un receptor de dicha célula mesangial, que es el GLUT1, ¿de acuerdo? Activa una vía por la PKC, ¿listo? Y esa llega al núcleo y si se dan cuenta, vuelve, se confluye a la vía del TGF-beta y vuelve y genera fibrosis, ¿listo? Entonces es por eso que la diabetes genera enfermedad renal crónica. ¿Listo? Y ya por último, para entender la fisiopatología y sintetizar un poquito más las cosas, lo que habíamos dicho desde el principio con lo que hemos dicho, pues es importante entender la fisiología y así poder entender la fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo importante de esta gráfica es que tenemos
en el eje de la Y, la concentración plasmática de ciertas cosas, como la creatinina, la urea, los fosfatos, el magnesio, el sodio, el potasio, el calcio, listo, y en el eje de la X tenemos más o menos el radio de la filtración glomerular, listo, el ratio de la filtración glomerular, el cual se ve ejemplificado en porcentajes, listo. La tasa de filtración glomerular de una persona normal es más o menos de 120 mililitros por minuto, ¿de acuerdo? Mínimo hasta 90. De ahí para allá ya se empieza a considerar si es enfermedad renal crónica o no, así como lo dijo María Paula. ¿Listo? Y es importante entender que toda esta cantidad de cambios que se generan de la creatinina, de los azoados, de los electrolitos, sucede después de que el daño se ha producido en más de un 50% de la funcionalidad normal del riñón. ¿Eso qué significa? Significa que el riñón se adapta muy bien al cambio de ciertas patologías, pero llega un momento en que ya no va más. Y cuando ya no va más, es que empieza a generarse una progresión. Y si llegamos a un estado final renal, pues es gravísimo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, hay que manejar muy bien a nuestros pacientes, detectarlos de una buena manera y tener muy en cuenta eso. Entonces, vamos a hablar principalmente, perdón, una última, del fosfato, ¿de acuerdo? Y del calcio. Entonces, y ya el resto se lo dejamos a María Paula. Resulta y pasa que el tema de la enfermedad renal crónica es que se debe principalmente a que, como yo funcionalmente, de una forma normal, yo lo que hago es botar fósforo y retener calcio, pues resulta y pasa que en el riñón yo boto, yo lo que termino es botando calcio y lo que termino es reteniendo fosfato porque no hay una adecuada filtración. ¿Listo? ¿Y eso qué termina generando? Eso termina generando a nivel de la hormona paratiroides un aumento de la PTH porque hay una disminución de calcio. ¿Y de dónde saca el calcio? La hormona paratiroidea, la saca del hueso. ¿Listo? Entonces genera una resorción ósea. ¿Listo? Y por lo tanto aumenta el riesgo de osteopenia. Entonces estos pacientes se pueden fracturar fácil en estadios finales de la enfermedad renal crónica por aquello de que se está resorciendo, o sea, hay una resorción ósea, de acuerdo de la matriz, y por lo tanto, pues yo estoy sacando calcio para poder regularlo a niveles séricos. Sin embargo, el riñón sigue botando el calcio y sigue reteniendo fosfato, ¿de acuerdo? Y la hormona paratiroidea sigue y sigue metiendo calcio. ¿Y cuál es el problema con eso? Que pues no estamos llegando a nada, y eso se convierte en un hiperparatiroidismo secundario. Y la cosa no solamente queda ahí, y ojo acá porque esto es muy importante. Resulta y pasa que el fósforo, los niveles normales de fósforo, pues están así porque resulta y pasa que el fósforo tiene un problema y es que termina depositándose en la piel, pero no simplemente en la piel, sino en los vasos sanguíneos en general. Entonces en la piel termina generando un fenómeno de prurito, pero en los vasos sanguíneos termina depositándose en la íntima y generando un aumento de una placa, ¿listo? ¿Y qué pasa con esa placa? Que se calcifica, eso se conoce como calcifilaxis, ¿listo? ¿Y cuál es el problema con eso? Que pues es una placa la cual puede llegar a erosionarse de una forma mucho más fácil y por lo tanto aumentar el riesgo cardiovascular. Y entonces es importante tener en cuenta el riesgo cardiovascular en estos pacientes porque aumenta de una forma muy significativa. Bueno, entonces, como lo dijo mi compañero Ernesto, la enfermedad renal crónica tiene muchas manifestaciones a nivel de diversos sistemas. Para que se den estas manifestaciones se debe perder más del 50% de la función para que se dé la retención de los productos de desecho y las más importantes son las cardiovasculares. En este sistema lo que pasa es que hay una hipertensión, los pacientes empiezan a hacer hipertensión nocturna e hipertensión refractaria. Adicionalmente, por aumento de la volemia se generan cuadros de falla cardíaca congestiva, aumento de la aterosclerosis con calcificación arterial, isquemia miocárdica, se pueden dar arritmias, cardiomiopatía urémica y pericarditis urémica. Es importante que estos pacientes tienen mayor riesgo de evento cerebrovascular, siendo esta la principal causa de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica en todo el mundo. En cuanto al sistema gastrointestinal, en enfermedad renal crónica avanzada se presenta anorexia, náuseas, vómito, el aliento urémico y son pacientes con más ulceraciones de la mucosa del tracto intestinal con tendencia al sangrado, adicionalmente estomatitis, gastritis y enteritis. En los glóbulos rojos y la hemostasia, solo desde estadios de G3 en adelante podemos decir que la anemia es por causa renal y las causas de estas son multifactoriales e incluyen la reducción en la producción de eritropoyetina, la reducción de la vía útil de los glóbulos rojos y alteraciones de la absorción intestinal de hierro mediada por hepcidina,
adicional a las pérdidas sanguíneas repetitivas que tienen los pacientes con hemodiálisis y los pacientes con ulceraciones de la mucosa del tracto gastrointestinal. Esta anemia, como clásicamente se presenta, se asocia a fatiga, debilidad, disminución en la atención, somnolencia, entre otros. En cuanto a la respuesta inmune, se dan alteraciones en la respuesta humoral y celular. La respuesta de los anticuerpos ante los antígenos está alterada y los niveles basales del complemento bajan, adicional a la linfocitopenia moderada, lo que conduce a mayor susceptibilidad a infecciones y son pacientes en los cuales la vacunación es esencial. En neurológico, en estadios avanzados se dan alteraciones en el sistema nervioso central, como confusión, alteraciones en la memoria, disminución de la capacidad para hacer esfuerzos intelectuales prolongados. Cuando progresa más, puede conducir a la desorientación, a las alucinaciones, generar ansiedad, depresión y finalmente letargo y estupor o coma. Adicionalmente se puede dar neuropatía periférica, que es usualmente simétrica y lentamente progresiva. En cuanto al perfil metabólico, son pacientes con mayor intolerancia a la glucosa, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, es decir, hipertrigliceridemia, aumento en el colesterol total, en el síndrome nefrótico y resistencia a la insulina. Las mujeres bajan su producción de estrógenos y tienen una elevación de la prolactina, lo que altera su menstruación y fertilidad. Y en los hombres, por los bajos niveles de testosterona en sangre, pueden sufrir impotencia e infertilidad. Como lo mencionó mi compañero, por enfermedad mineral ósea, los pacientes pueden tener dolor óseo, dificultad para caminar, deformidades esqueléticas y un mayor riesgo de fracturas. Y en cuanto al balance hidroelectrolítico, son pacientes con hiponatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipermagnesemia, adicional a la hiperuricemia. Adicionalmente, tienen alteraciones en el equilibrio ácido-base por presencia de acidosis metabólica, que al inicio tiene una brecha aniónica normal, son hiperclorémicas, y posteriormente esta se va elevando. Finalmente, en cuanto a la piel, podemos tener palidez por la anemia, equimosis, prurito, hiperpigmentación y deshidratación, que se manifiesta con una piel seca y atrófica. Pueden tener incluso necrosis y lesiones ampollosas. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a hablar del manejo, ¿de acuerdo? Y pues ya con lo que hemos hablado de todo lo anterior, pues es simple lógica, ¿listo? Y entonces es simplemente tener cuidado con estos cuatro factores, ¿listo? Entonces vamos a hablar de que tenemos que tener en cuenta el control de la progresión del daño, normalizar la hiperfiltración, el manejo de las complicaciones y preparar al paciente, si lo necesita, para terapia de reemplazo renal. Sin embargo, hay algo muy importante que nos dicen las guías y es lo más temprano posible. ¿Listo? Y esto habla no solamente desde que nosotros damos el diagnóstico de enfermedad renal crónica, sino que también desde la prevención primaria, o sea, antes de que el paciente tenga enfermedad renal crónica. ¿Y cómo se maneja? Pues con los factores de riesgo, ¿listo? Y con los factores de riesgo principalmente modificables, como lo es la dieta, ¿listo? Como es, por ejemplo, el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante aquí es tener en cuenta el manejo del control de la progresión, ¿listo? Y tener muy, muy presente el manejo de las patologías de base, las comorbilidades, especialmente las que guardan relación con la enfermedad renal. ¿Cuáles? La diabetes, la hipertensión arterial, ¿listo? Tener muy, muy, muy presente el tema de evitar que nuestros pacientes tengan algún tipo de evitar que tengan episodios de lesión renal aguda, evitando agentes nefrotóxicos. ¿Como cuáles? Principalmente contrastes yodados. Listo, revisar si el paciente, el beneficio-riesgo de nuestro paciente frente a hacerle un examen o que progrese su enfermedad renal crónica o el riesgo de la lesión renal aguda, pues hay que ponerlo en una balanza y revisar si efectivamente lo merece. Listo, ¿y qué más? También tenemos varios antibióticos, como los aminoglucósidos, que son inhibidores de la subunidad 30S, ¿de acuerdo? Que son muy, muy nefrotóxicos, los inhibidores de las bombas de protones, ¿listo? También tenemos bueno, los AINES, ¿listo? Son medicamentos que, si se dan cuenta, no se salen del margen de la normalidad. Son medicamentos que nosotros utilizamos comúnmente y, por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy cuidado al momento de recetarlos a nuestros pacientes.
mantenerla adecuada a la volemia, ¿listo? Entonces, tampoco es llegar a que nuestros pacientes sufran de hipotensión ni nada parecido, ¿de acuerdo? Tampoco es que las restricciones en las dietas sean excesivas al punto de que los pacientes no puedan comer absolutamente nada. Hay que tener a nuestros pacientes de una forma integral, ¿listo? El manejo de las infecciones urinarias para aquello de las patologías tubulointersticiales, pero no solamente eso, sino cualquier infección, ¿listo? Y recuerden lo de la glomerulonefritis, entonces la malaria, tenemos también el VIH, ¿de acuerdo? También tenemos el COVID-19, que también tiene gran evidencia de problemas a nivel renal, ¿listo? Y suspender el tabaquismo. ¿Y por qué suspender el tabaquismo? Porque recuerden que el tabaco es un riesgo, es un factor que aumenta el riesgo cardiovascular y pues hay que disminuir el riesgo cardiovascular porque es de lo que principalmente fallecen estos pacientes. Entonces, ¿cómo manejamos cómo normalizamos la hiperfiltración? Entonces, pues recordemos el tema de la fisiopatología, ¿listo? Recordemos la teoría hemodinámica y la teoría no hemodinámica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues destapando el sifón, ¿listo? ¿Y cómo lo destapamos? Con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, como son principalmente los IECAS y los ARA2, ¿listo? Manejar a nuestros pacientes a unas dosis estables, a unas dosis target, tal como nos los dan las guías europeas o las guías americanas. Bueno, lo importante es no llegar a que nuestros pacientes estén tomando los sartán cada 8 horas, pero sí que lo estén tomando adecuadamente y pues remitir si es necesario, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, a un especialista, pero eso se hablará más adelante. ¿Listo? El manejo de la hipercalemia con diuréticos de ASA o con resinas, ¿listo? La disminución de la tasa de filtración glomerular es un efecto de nefroprotección. ¿Y por qué? Porque pues si yo disminuyo la presión intraglomerular, pues yo disminuyo la tasa de filtración glomerular y hay estudios que muestran evidencia que eso mejora la proteinuria y por lo tanto, si yo mejoro la proteinuria, disminuyo la esclerosis a nivel glomerular, a nivel túbulo intersticial y por lo tanto mi paciente no va a progresar tan rápido a enfermedad renal crónica estadio final. ¿Listo? Por eso es que la creatinina se puede elevar. ¿Listo? Porque la tasa de filtración glomerular disminuye por la disminución de la presión intraglomerular. ¿Listo? Es algo normal que los expertos dicen que es totalmente normal. Disminución de la ingesta de sal y el manejo de la hiperlipidemia. ¿Listo? Recordemos que estos pacientes no solamente botan albúmina a nivel de la orina, sino también a polipoproteínas. Y ustedes dirán, pero si bota polipoproteínas, los niveles de LDL y todas las lipoproteínas no disminuirían. Pues no, porque recordemos que el hígado interpreta esto como que le faltan lipoproteínas y por lo tanto produce más y empeora el cuadro de dislipidemia. ¿Listo? Es muy parecido de hecho, es la patología, la fisiopatología del síndrome nefrótico. ¿Listo? El manejo de la presión arterial, como ya lo hemos mencionado anteriormente, tener a nuestros pacientes bien manejados. ¿Listo? Porque esto disminuye la progresión. Controlar el peso. ¿Listo? Esto disminuye, tener un índice de masa corporal adecuado, reduce la carga de filtración e hipertensión glomerular. ¿Listo? Y también se ha demostrado en los últimos estudios que, miren, nuevamente tenemos los inhibidores de SGLT2, que no solamente se han demostrado que son buenísimos para la diabetes mellitus tipo 2, sino que también para la falla cardíaca y ahora miren, para la enfermedad renal crónica, porque cuando los SGLT2 detectan muchísima azúcar a nivel del polo urinario, pues genera una dilatación de la arteriola aferente. Entonces, cuando yo inhibo los SGLT2, yo no genero un hiperfiltrado y por lo tanto no genero una presión intraglomerular que me progrese a la esclerosis de mi glomérulo y de mi riñón. En cuanto a la hipertensión arterial, importantísimo, importantísimo individualizar a nuestros pacientes. ¿Listo? Y lo que principalmente nos dice Cadigo es, fíjese del cociente albuminuria-creatinuria. ¿Listo? O bueno, de la albuminuria en 24 horas. ¿De acuerdo? Y ahí podemos fijar metas. Entonces, si yo tengo una albuminuria de menor a 30 miligramos 24 horas, ¿de acuerdo? Mi presión arterial puede estar menor a 140 a 90. ¿Listo? Esa es la meta. Sin embargo, si yo ya estoy en un estadio A2, o sea, mayor a 30 miligramos en 24 horas, la presión arterial sí o sí tiene que estar menor a 130-80 para disminuir la proteinuria y por lo tanto disminuir todo este problema de la esclerosis. ¿Cómo lo hago? Principalmente con IECAS o ARA2, pero también están también está el amlodipino, ¿de acuerdo? Que es un bloqueador de canal de calcio no dihidropiridínico, que se ha demostrado que también es muy bueno en cuanto al efecto antiproteinúrico y nefroprotector. El manejo del control de las complicaciones, entonces lo que hablaba María Paula hace un momento de las manifestaciones, entonces el tema de la anemia, recordemos que pues la anemia se define en hombres como
un valor menor a 13 gramos decilitro de la hemoglobina y en mujeres menor a 12 gramos sobre decilitro. Y por lo tanto, pues hay que tener muy en cuenta que estos pacientes pueden llegar a presentar anemia por múltiples factores, no solamente es por daño renal. Listo, recuerden que la anemia se presenta porque es una enfermedad crónica y cuando yo tengo una enfermedad crónica se aumentan los niveles en sangre de hepcidina y la hepcidina lo que hace son varias cosas, entre una de esas es que se aumenta por la inflamación y lo que genera es una disminución de la recaptación de hierro a nivel intestinal, a nivel del vaso y a nivel del hígado. Por lo tanto, los depósitos de hierro a nivel del vaso y del hígado están bien, pero a nivel de la sangre están mal. Por lo tanto, el hierro con déficit se ha demostrado que funciona correctamente en estos pacientes. ¿Listo? Y la eritropoyetina se tiene que dar cuando la hemoglobina está menor a 10 gramos de decilitro. Sin embargo, estas ya son recomendaciones para nefrólogos. Ya en estos estadios es cuando lo maneja nefrología. Sin embargo, lo traemos a colación y es muy, muy importante tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro, por cada gramo que baja, estamos aumentando la mortalidad en un 8.6% de nuestros pacientes. O sea que si me llega un paciente con una hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro, de por sí ya tiene un riesgo de mortalidad del 20%. ¿Listo? Entonces, de casi el 20%. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el tema de la anemia. Y en cuanto a la enfermedad mineral ósea, que mucha gente pues no le pone mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, por lo que hemos explicado en la fisiopatología, del tema de la calciofilaxis, listo, de la erosión de la placa, del aumento del riesgo cardiovascular. Entonces hay que revisar cómo están los niveles de calcio, de fósforo, de PTH y de fosfatasa alcalina, listo, de una forma anual con una tasa de filtración menor a 45 mililitros minuto. Y ustedes se preguntarán por qué la fosfatasa alcalina. Porque la fosfatasa alcalina, pues recordemos que es una hidrolasa que quita grupos fosfatos de las proteínas, ¿de acuerdo? Y se ve aumentado cuando la PTH se ve aumentada, ¿listo? Según varios estudios, ¿listo? Si la PTH está aumentada, entonces revisar el fosfato, el calcio y la vitamina D. Los bifosfonatos están contraindicados en tasas de filtración glomerular menores a 30 mililitros minuto por falta de evidencia y porque pues también, si bien bajan los niveles de PTH, no bajan, perdón, si bien bajan suben los niveles, normalizan los niveles de calcio, los niveles de PTH no los disminuye, recordemos la fisiopatología, los problemas que se generan es por elevación de la PTH. ¿Listo? Revisar el tema de la osteodensitometría en pacientes con riesgo de fracturas. ¿Listo? Y no se recomienda el suplemento de vitamina D. ¿Listo? Bien, por el tema de la acidosis, pues hay varios estudios que están en curso con dar suplementación de bicarbonato de forma oral, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues esto todavía se ve, pues no tiene mucha evidencia y no tiene mucho peso. Recordemos que estos pacientes pues principalmente presentan acidosis metabólica, pero realmente esto todavía sigue en estudio. Entonces solamente lo traemos a colación. Sin embargo, más importante aún es el tema de definir el riesgo cardiovascular. ¿Listo? Tener muy en cuenta la edad, el sexo y las comorbilidades de mi paciente, ¿de acuerdo? Si es mayor de 50 años, si es menor de 50 años, ¿listo? Tener en cuenta la tasa de filtración glomerular y cuándo se evalúan las estatinas, cuándo se da ezetimibe, pues bueno, eso se da pues principalmente por el tema de la dislipidemia, el riesgo cardiovascular, que pues eso es tema de la charla que ya se vio en síndrome coronario agudo, pero bueno, ¿listo? Eso es tema de hablar para otro día, ¿listo? En cuanto al manejo adicional, entonces, pues el tema de la dieta es fundamental. Yo le puedo estar dando el mejor medicamento a mi paciente, pero si yo no lo tengo regulado frente a lo que está consumiendo, pues gravísimo. ¿Listo? Y entonces tenemos que tener una restricción de proteínas de una forma fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, se recomienda que en tasas de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto por superficie corporal se tenga que tener una ingesta de proteínas de 0.8 kilogramos día, ¿de acuerdo? Y pues hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Intentar evitar el tema de las carnes rojas, ¿listo? Lo que es pues principalmente la carne de res, la carne de cerdo, ¿de acuerdo? Intentar consumir principalmente carne blanca, como lo es el pavo, el pollo, el pescado, ¿listo? También el tema del sodio, como ya lo hemos mencionado. Máximo tienen que ser 5 gramos día. ¿Y cuántos son 5 gramos día? Más o menos es como una cucharada. Listo, eso no es nada. O sea, prácticamente dígale al paciente que no consuma sal, no lo haga, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta el tema del fosfato, del potasio, ¿de acuerdo? Las guías europeas recomiendan que se complemente la dieta no con sodio, sino con potasio, a excepción de que tenga enfermedad renal crónica. Entonces, pilas con eso. El tema de la glicemia, que la hemoglobina glicosilada esté no mayor a 7%, ¿de acuerdo? Por lo que ya hemos explicado en la fisiopatología. El estilo de vida, importantísimo.
que hagan ejercicio estos pacientes, ¿de acuerdo? Para disminuir el riesgo cardiovascular. Recuerden, estos pacientes fallecen por tener un riesgo cardiovascular elevado por encima de pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. ¿Listo? Entonces, pues lo que recomiendan es normalmente hacer un ejercicio de 30 minutos por 5 veces a la semana, tener un índice de masa corporal de 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado y que no fumen, ¿listo? ¿De acuerdo? Por lo que ya hemos dicho, porque aumenta el riesgo cardiovascular. Asimismo, se ha evidenciado que hay una prueba que se conoce como la bioimpedanciometría, la cual evalúa pues el estado nutricional, el estado volémico de mi paciente, me da una volumetría un poco más acertada que pues simplemente la turgencia de la piel, que el edema, porque ya eso es estar en un estadio pues mucho más fuerte, en un estadio mucho más grave, y esta prueba que la evalúa pues la realiza un personal de enfermería, la evalúa un médico nutriólogo, en efecto un nefrólogo, y de alguna manera me da más o menos el valor de cuánto es el volumen de mi paciente, pues para revisar cómo estamos frente a la dieta y el manejo farmacológico. Listo, entonces, pues para que se lo lleven a casa, tener muy en cuenta la tasa de filtración glomerular para uso de medicamentos, ajustar dosis si es necesario. Recordemos que en una tasa de filtración glomerular pues más disminuida de lo normal, por lo tanto aumenta la vía media, aumenta los medicamentos en sangre y por lo tanto pues puede llegar a generar efectos adversos. Evitar el uso de nefrotóxicos a toda costa. Listo, por favor, si el riesgo-beneficio es mayor frente al beneficio que pues inducir una lesión renal aguda en mi paciente o tener que estarlo exponiendo crónicamente, pues grave, ¿listo? Evitar automedicación y medicamentos naturistas por aquello de que pues hay muchísimos compuestos que nosotros no sabemos y por lo tanto puedan llegar a ser nefrotóxicos, ¿de acuerdo? Evitar el contraste en pacientes con tasas de filtración glomerular menor a 60 mililitros minuto, ¿de acuerdo? Es un estadio G3A, ¿listo? Todo este tema de los nefrotóxicos hay que tener mucho cuidado porque son medicamentos que se utilizan muy comúnmente, y si se dieron cuenta son medicamentos que utilizamos a diario, ¿listo? Los antibióticos, los AINES, ¿listo? Y asegurarles el esquema de vacunación completa, por lo que ya ha mencionado mi compañera. Bueno, entonces, ya para finalizar, los pacientes que se benefician de terapia dialítica son aquellos que presentan una acidosis metabólica severa, es decir, un pH menor a 7.2, que tengan hipercalemia refractaria, es decir, mayor a 6.5 con cambios electrocardiográficos, que presenten una intoxicación con medicamentos o sustancia dializable, los pacientes con sobrecarga de volumen refractaria, signos y síntomas de uremia con un BUN mayor a 70 miligramos sobre decilitro, la diátesis hemorrágica, que es un escenario poco común, la tasa y tasas de filtración glomerular menores a 10 mililitros minuto por área de superficie corporal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diálisis? Tenemos la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. El proceso de hemodiálisis limpia la sangre usando un tipo especial de filtro llamado dializador, que es el que vemos el tubito de color rojo. Para llevar a cabo esta terapia deben moverse cantidades grandes de sangre en muy poco tiempo y como los vasos sanguíneos normales no son adecuados para soportar un flujo tan elevado, y a causa de dificultades de accesibilidad o niveles de presión demasiado bajos, es necesario crear un punto especial de acceso vascular para permitir el tratamiento de diálisis crónico, como lo vemos en la A y la B. Y a esto se le llama una fístula arteriovenosa interna. El dializador tiene dos partes principales, entonces una parte es para la sangre y otra para el líquido de diálisis y están separadas entre sí por una membrana. La sangre y el líquido de diálisis nunca se van a mezclar y mantienen separados siempre, sino que los glóbulos rojos y las proteínas junto con otros elementos relevantes permanecen en la sangre pues mientras las sustancias de desecho más pequeñas como la urea, el sodio y el potasio salen a través de la membrana y se eliminan. Dale, si quieres otro. En cuanto a la diálisis peritoneal, esta también es una terapia que permite depurar líquidos y electrolitos en el paciente con enfermedad renal crónica y se realiza colocando en el abdomen un catéter que permite el ingreso de 2 a 3 cuartos de líquido de lavado dentro del abdomen o también se llama dializado. Posteriormente, la pared del abdomen, específicamente la membrana peritoneal, por medio de poros,
Va a actuar como un filtro natural, permitiendo que el exceso de líquido y los residuos que se encuentran en la sangre pasen al líquido de lavado e impide la salida de elementos que son importantes y necesarios para el cuerpo, como los glóbulos rojos y los nutrientes. Luego de transcurrido este tiempo, este lapso, que se denomina tiempo de permanencia y que dura de 2 a más horas dependiendo de la contextura del paciente y la cantidad de residuos a extraer, se extrae el líquido de lavado del cuerpo y se coloca en una bolsa de desecho. Las complicaciones agudas entonces de la hemodiálisis, podemos ver que los pacientes pueden llegar a presentar edema cerebral, hipotensión, hipoglicemia, calambres e hipofosfatemia, y en el caso de la realización de una diálisis peritoneal, como complicación tenemos la peritonitis principalmente, hernias y malnutrición. Entonces, ¿a quién vamos a referir al especialista? A pacientes con una lesión renal aguda o una caída sostenida de la tasa de filtración glomerular, es decir, pacientes que estén progresando, con pacientes con tasas menores de 30 y hallazgos significativos de albuminuria, es decir, una albuminuria creatinuria mayor de 300 miligramos gramo o una excreción de albúmina mayor de 300 miligramos en 24 horas. Lo que les mencioné, una enfermedad renal crónica que se encuentra en progresión, alteraciones en el sedimento urinario como más de 20 eritrocitos por campo, pacientes con hipertensión arterial refractaria a 4 o más antihipertensivos, pacientes con potasio fuera de metas de forma refractaria, nefrolitiasis recurrente o externa y pacientes con enfermedad renal hereditaria. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o si el doctor quiere hacer algún comentario sobre la exposición o agregar algo más. Buenas noches a todos. No, me pareció muy acertada la charla, muy sucinta para tener en cuenta el gran volumen de tema y tener una visión panorámica sin caer en la obnubilación por tantos datos. Me parece muy importante que este grupo de interés se centre y fije su atención en un problema que cada vez nos cobra más relevancia en la condición de salud de la población. Estamos teniendo una progresión de la enfermedad renal persistentemente alta a pesar de intervenciones que hemos venido acogiendo los médicos en el mundo y particularmente en Colombia. Como la notaban, tenemos todavía un subdiagnóstico elevado y es menester del médico de atención primaria, de los médicos que se involucran con medicina familiar, con medicina interna, eh, tener una aproximación mucho más agresiva y, y, pues efectiva en el manejo de los pacientes. Eh, Nefrología siempre le ha generado o nos ha generado a todos un temor y una percepción de ciencia oculta en algún momento de la carrera, y me parece muy adecuado que existan estos espacios en donde se promueva la difusión de la información al respecto, el qué hacer, no solamente determinar que una creatinina discreta, moderada o muy elevada es causal sine qua non de remisión al nefrólogo y con lo que nosotros no tenemos nada que ver, por como ustedes se dan cuenta, sí tiene mucho que ver en el quehacer diario de todos en su práctica clínica futura. Les agradezco la invitación, no sé si hay preguntas al respecto, los felicito como grupo y a los expositores por su capacidad de análisis, condensación y exposición acertada del tema.